Buenas tardes, queridos estudiantes del tercer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar comunicación con el tema de figuras literarias. Como ya saben, pueden hacer sus preguntas o consultas a través de los comentarios o también pueden enviarme un correo electrónico. Como ya saben también, en la descripción van a encontrar el correo electrónico así como también la fecha hasta la fecha que pueden enviarme. Sin más que decir, empezamos la clase. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte la Vía Láctea. Interesante canción, ¿verdad? ¿A qué clase de figura literaria crees que pertenece? El día de hoy vamos a hablar acerca de las figuras literarias. Muy bien, entonces empezamos la clase con figuras literarias. La competencia es lee diversos tipos de textos en su lengua materna o son y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien, antes de empezar, quiero que podamos recordar respecto a la clase anterior. Un poco, al menos. Leamos este texto. Y dice así. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios se expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al perdón, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Interesante, ¿verdad? Tengo algunas preguntas para ustedes con respecto a este texto, de forma que también podamos recordar la clase anterior. ¿Qué géneros literarios son? Perdón, ¿a qué género literario pertenece? En realidad es la pregunta. Recordemos un poco, épico, lírico, dramático. ¿A qué género literario crees que pertenece? Siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir habló el orgullo y se enjugó su llanto? Y por último, ¿qué crees que quiso transmitir el autor? A continuación, vamos a hablar acerca de las figuras literarias. Entonces, ¿qué es una figura literaria? Pues las figuras literarias son recursos estilísticos, generalmente usados en la literatura, que le dan expresividad o forma artística a las palabras o también puede ser a un mensaje. En la poesía siempre es necesario el uso de este lenguaje. Entonces, vamos a ver 4 clases: figuras de dicción, figuras de pensamiento, tropos, formas de construcción. Dentro de las figuras de dicción tenemos las figuras de repetición, que son anáfora y polisíndeton. Así también tenemos figuras de pensamiento, antítesis, personificación, epíteto. En los tropos tenemos metáfora, metonimia, sinécdoque, y en formas de construcción tenemos hiperbatón, anacoluto y pleonasmo. Muy bien, iremos a las anáforas y polisíndeton. ¿Qué son las figuras de dicción? Pues las figuras de dicción son alteraciones a la composición de las palabras. Por ejemplo, tenemos a la anáfora y al polisíndeton. En la anáfora, por ejemplo, tenemos que usualmente nuestras mamás están siempre diciendo, te digo que, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, te digo que. Entonces, la anáfora es la repetición
de una o varias palabras solo al principio de una serie de versos u oraciones. En otro caso, por ejemplo, tenemos: ábreme tu corazón, niña, ábreme tu puerta, amor. La palabra abre vendría a ser la anáfora. ¿Y qué pasa con el polísíndeton? Pues este es la utilización de muchas conjunciones. Conjunciones y, ¿verdad? Por ejemplo, la y. Y en este caso tenemos corrí y salté y caí y sufrí. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos con... Ay, perdón. Una vez más regresamos. Y... Oh, ok, está mal direccionada. Muy bien, regresamos con las figuras de pensamiento y vamos a la antítesis. ¿Qué pasa con la antítesis? Ok, bueno, primero figuremos o digamos que cuál es el significado de figuras de pensamiento. Pues definitivamente las figuras de pensamiento afectan el significado de la palabra con el fin de poder realzar al mismo dentro de un discurso. Por ejemplo, tenemos la antítesis. La antítesis es, por ejemplo, eh, aquí, no sé si se darán cuenta, en los personajes vemos que uno de los personajes pues es el protagonista y el otro es la antagonista. Entonces, el protagonista es el personaje principal, pero la antagonista es el personaje malo, el personaje que es todo lo contrario al protagonista. Por lo que podríamos llamar que en este caso la antagonista es la antítesis del protagonista, que quiere decir que son la oposición entre estos dos términos. En otro caso tenemos: mi descanso te cansa. ¿Entienden? Sigamos entonces. Tenemos también lo que son que está en la misma dimensión de las figuras de pensamiento, que es la personificación. ¿Qué tenemos dentro de la personificación? Pues la personificación también es conocida como prosopopeya, que quiere decir que se atribuye a los seres inanimados características y cualidades propias. Por ejemplo, en los... Ah, ok. Olvidaba decir que personificación viene de ficar, que es hacer, y person, que viene de persona, hacer persona. Entonces se le atribuye características y cualidades a seres inanimados, como por ejemplo vemos a un elefante y la llamamos, no lo sé, eh, digamos Katy. Entonces Katy, la elefante, eh, y empezamos a darles cualidades a este elefante. Entonces, por ejemplo, también se le atribuye actitudes o similitudes con estos personajes. Por ejemplo, se suele decir que cuando tu cabello está desordenado o algo por el estilo, te dicen que pareces una leona. Entonces estás personificando al ser inanimado, ¿verdad? Como si fuera una persona. Entonces, hacer persona. Otro ejemplo podría ser: la ciudad se puso de rodillas. La ciudad se puso de rodillas. No es que la ciudad vaya a arrodillarse o tenga rodillas, pero es una personificación hacia la ciudad, que de alguna forma, digamos que en esta situación, por ejemplo, ha de ser de que toda la población está en una situación terrible y pues ha tenido que doblar rodillas para pedir por su ciudad, o en todo caso por el mundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la misma sintonía figuras de pensamiento al epíteto. El epíteto es un adjetivo calificativo que
realza o resalta las cualidades del sustantivo. Por ejemplo, las rosas, las espinas de las rosas, que muchos conocemos de que las rosas pues tienen espinas. No hay necesidad de decir las espinas de las rosas porque ya se conocen. O por ejemplo, la hierba verde, que sabemos también que la hierba siempre es verde, pero realza la cualidad de este sustantivo. O de repente la roja sangre. Metáfora. Bueno, vamos a lo que es los tropos. Los tropos son o consisten en el uso de una palabra con un sentido figurado. Por ejemplo, tenemos a lo que es la metáfora. La metáfora es la que identifica un término real con otro con sentido figurado. Un término real con otro con sentido figurado. Por ejemplo, tenemos aquí un término real y una imaginación. ¿Ok? Y podríamos aumentarle o seguirlo con un es. Podríamos decir algo real. Tus ojos son, sería en este caso, algo imaginario, dos luceros. ¿Se entiende? ¿Qué más tenemos? A ver. O también podríamos identificarlo o posicionarlo con una coma, que en ese caso podría ser algo como la naturaleza, coma, inunda mi ser. Algo real y se podría decir de alguna forma algo imaginario. Después también tenemos algo imaginario que está relacionado con algo real. Y allí podríamos usar la preposición de. Y decimos, tuvo que padecer penurias en plena flor de la vida. O también podríamos usar el en. Tuvo que padecer penurias en plena flor de la vida. Estamos haciendo en cierta forma, identificando entre lo real con otro sentido que puede ser figurado o imaginado. Muy bien. Dentro del mismo lineamiento de tropos, pues tenemos la metonimia. La metonimia designa una cosa o alguna idea con el nombre de otra en la que existe una relación de dependencia o causalidad. Por ejemplo, tenemos contenedor, contenido, autor, obra, causa-efecto, símbolo, significado, lugar, producto, entre otros. Digamos, veamos los ejemplos. El primero dice, me tomé 3 litros de agua. Dentro de la metonimia, me tomé 3 litros de agua no quiere decir que en un solo momento me tomé esos 3 litros de agua, sino que puede que haya ocurrido mucho tiempo o que entre diferentes botellas haya podido terminar 3 litros de agua o dentro de un día. Por otro lado, subastaron un Da Vinci. Se omite verdad aquí que debería haber dicho subastaron una pintura de Leonardo da Vinci, pero se sobreentiende. ¿Qué más tenemos? Y es el último, me tomé una chicha de jora. Ahora no quiere decir que te hayas tomado, no sé, un barril de chicha de jora, sino que se sobreentiende que ha sido un vaso, ¿verdad? Entre otros ejemplos, ok, el primero, por ejemplo, me tomé 3 litros de agua, podría ser contenedor, contenido, subastaron un Da Vinci, pues autor, obra, me tomé una chicha de jora, igual que el primero, ¿verdad?
o en todo caso, un lugar producto también, porque por ejemplo, si estamos en un lugar donde conocemos que la chicha de jora es un producto muy conocido alrededor, pues se va a entender rápidamente que es un vaso y no un barril, ¿no? Muy bien, dentro del mismo alineamiento tenemos la sinécdoque. La sinécdoque es la que designa la parte por el todo o viceversa, el todo por la parte. A ver, veamos los ejemplos. Por ejemplo, yo puedo decir, miren allí al cerebro del grupo. Ok, no es que quiera decir que estoy viendo un cerebro en un grupo de otros cerebros, sino que estoy hablando de aquella persona que conoce o tiene muchos conocimientos respecto a ese tema. Entonces, el cerebro del grupo parte el cerebro de un todo que es la persona. O también por ahí se suele decir que los perros, o alguien que quiere decir, los perros son el mejor amigo del hombre, o son los mejores amigos del hombre. Pero en este caso no tendríamos que pluralizarlo, sino por lo contrario decir el perro es el mejor amigo del hombre, porque si estás hablando de un solo perro, no en específico de un solo perro, sino que estás mencionando a todos los perros en ese enunciado. O también podríamos decir, amo tus manos que luchan por la justicia. Se entiende, ¿verdad? Amo tus manos. Una parte de un todo que lucha por la justicia. Siguiente tenemos el hiperbatón. Bueno, vamos con la definición de formas de construcción. Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Una forma de construcción. Ahora, ¿qué cosa? Pues las palabras, los enunciados, la gramática, cómo va ello. Veamos, el hiperbatón. El hiperbatón es una alteración del orden lógico, que quiere decir, el orden lógico obviamente de las palabras, que quiere decir que es una descolocación de las partes de una proposición o también puede ser de una oración, dependiendo del texto que estamos leyendo o estamos queriendo escribir. Por ejemplo, tenemos que sí, que el hiperbatón es una descolocación, una locura con las partes de una preposición o una oración. Por ejemplo, tenemos, ayer me perdí en el mercado de la ciudad, pero también podríamos decir, me perdí ayer en el mercado de la ciudad. O también, el mercado de la ciudad, en el mercado de la ciudad me perdí ayer. ¿Te das cuenta? Son tres diferentes formas de poder decir un solo enunciado. Ahora, tienes que saber también cuál es la mayor intensidad que quieres transmitir a quien quieras que lea tu texto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acerca del hiperbatón? Por ejemplo, otro ejemplo más. Esperanza me dan tus palabras, cuando en realidad podría ser tus palabras me dan esperanza, pero para darle una mejor digamos, eh, entonación sería palabras me dan esperanza me dan tus palabras, en vez de tus palabras me dan esperanza, que sería lo más natural. ¿Qué más tenemos? Dentro de la misma línea tenemos a el anacoluto. El anacoluto es una ausencia de concordancia en el enunciado, que quiere decir que no hay alguna concordancia, no hay algún lineamiento dentro del enunciado, sea frase, oración. Por ejemplo, tenemos, el almuerzo va a cuenta del colegio, cuando en realidad debería ser el almuerzo va por cuenta del colegio. Aparte de eso, que no se usa mucho lo que son eh, ¿cómo es que se dicen estos? Los, los conectores, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, yo lo que me gusta es viajar, cuando en realidad deberíamos decir, a mí lo que me gusta es viajar.
Entonces es la ausencia de concordancia. Debemos concordar tanto en la parte del sujeto como del predicado y tener en consideración ello. Así también tenemos por último el pleonasmo. El pleonasmo es el uso de las palabras innecesarias. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras no aportan a una construcción de la idea. Sin embargo, en los poemas, como decía, son necesarias. Porque, por ejemplo, decimos o solemos decir, sube arriba inmediatamente. Cuando en realidad el sube arriba es un complemento del complemento y es demasiado para usarlo. Porque sube y estás diciendo que debe ir arriba. O si dices arriba, ya estás con la intención de que tiene que subir, ¿verdad? Entonces, pero esto también, en cierta forma, tiene una importancia dentro de algunos escritos, en poemas y ello, porque le da una mayor intención a lo que quiere decir. O por ejemplo, nosotros que solemos decir, lo hemos visto con nuestros propios ojos, o lo he visto con mis propios ojos. Cuando sabes que los ojos que tú tienes, pues obviamente son tuyos, no los has podido ver con otros ojos. Muy bien, ahora necesito que hagas una actividad. Te voy a em, platicar acerca de cómo va a ser esta tarea. Escucha con atención, por favor. Tienes 8 opciones. Solo debes elegir una de ellas. Vamos a leer cada una. Por ejemplo, dice, crea un texto corto con palabras de diccionario de 4 líneas por cada figura literaria. Imagina que elijas perdón, que elijas esta opción. Entonces, lo que tú vas a hacer es buscar palabras de diccionario. No puedes buscar, pues, no me vas a poder decir, no sé, la palabra, digamos, hacer, en vez de una palabra un poco más, digamos, sofisticada como realizar o una palabra buscada del diccionario. Perdón. Entonces, vas a buscar esas palabras y vas a crear por cada figura literaria un pequeño, un pequeño corto de 4 líneas. Eh, Como bien sabes también, puede que las oraciones sean tipo poema o algo así, entonces colocas, digamos, no sé, 4 o 5 palabras en una línea, 4 o 5 palabras en otra línea y así. Inspírate, ¿ok? Entonces en la primera, si es que eliges la primera, tendrían que ser palabras de diccionario buscadas, 4 líneas eh, por cada figura literaria. Ahora, si escoges la número 2, debes crear un texto corto de 4 líneas también empleando palabras de las partes de tu cuerpo por cada figura literaria. ¿Me dejo entender? Digamos que escoges anáfora. Entonces vas a escoger una parte de tu cuerpo, digamos que sea corazón o que sea, no lo sé, manos, ojos. Entonces en el anáfora escribes, ábreme tu corazón y bla, 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 bla. Entonces ya estás expresando parte de tu cuerpo en esta figura literaria. Ahora, la número 3 dice que si eliges esta opción es crea un texto corto de 4 líneas empleando términos musicales por cada figura literaria. Entonces, cualquier tipo de términos musicales puede ser, no sé, incluso puedes usar la palabra música o la palabra piano o términos que tú conozcas respecto a la música. Igual haces 4 líneas por cada figura literaria. Si escoges la número 4, crea un texto corto de 4 líneas describiéndote por cada figura literaria. Imaginemos que a ti te gusta las rosas, entonces escribes un epíteto diciendo eh, no lo sé, me hirieron
con como perdón, epíteto, ok. Me herí con las espinas, como con las espinas de las rosas, o algo parecido. Número 5. Si escoges la número 5, crea un texto corto de 4 líneas, empleando términos matemáticos por cada figura literaria. Entonces escoges algunos términos matemáticos y lo empleas en todas las figuras literarias. Número 5. Número 6. Crea un texto corto de 4 líneas dedicado a un familiar, amigo o amiga por cada figura literaria. ¿Qué quiere decir? Que vas a elegir a alguien a quien vas a dedicar todos estos textos que vas a escribir de cada figura literaria y expresas tal cual tus ideas. La número 7. Si escoges la número 7, crea un texto corto de 4 líneas empleando términos de la naturaleza por cada figura literaria. Entonces, intenta que en todas tus figuras literarias pues escojas algún término de la naturaleza. El número 8, si escoges el número 8, crea un texto corto de 4 líneas empleando términos de figuras por cada figura literaria. Figuras geométricas debí haber escrito allí. Bueno, cualquier tipo de figura geométrica o cualquier palabra que tú escojas, pues tiene que ir de acuerdo también a la figura literaria que vas a escribir. Espero haberme dejado entender. Si es que no, chicos, en los comentarios pueden hacer las preguntas precisas respecto a la tarea. Ahora te estoy dejando una ayuda en la siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos aquí un pequeño cuadro de figuras literarias. Están todas las figuras literarias que hemos hablado. El significado, vas a tener que escribir parte del significado con tus propias palabras. Es más, el completo significado con tus propias palabras. Y luego vas a crear el ejemplo que te digo de 4 líneas. ¿Está bien? Muy bien, creo que eso ha sido por hoy todo lo que tenemos para la clase. Hasta la próxima clase. Te propongo que para la próxima clase puedas leer alguno de tus ejemplos. No nos falles. Y yo me quedo en casa, no pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.